Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia. Me da muchísimo gusto saludarles y estamos a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Soy Adrián de Dios y quédense con nosotros porque tenemos un programa muy interesante. También estamos en internet en radio.ujat.mx desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco. XHUJAT. En este miércoles 7 de abril les damos la bienvenida a este nuevo mes del 2021 y muy contentos porque este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. ¿Quieren escribirnos comentarios y preguntas o lo que quieran? Pues lo pueden hacer a través de redes sociales. Búsquenos en Facebook y Twitter y por supuesto también en Instagram como Ciencia y Tecnología UJAT. Y si quieren escuchar los podcasts y los resúmenes de otros programas, pues lo pueden buscar en YouTube. Igual de la misma manera estaremos como Ciencia y Tecnología UJAT. Antes de poder adentrarnos con todo esto, vamos a escuchar las efemérides científicas que, como saben, pues ya se volvieron parte del programa de UJAT Conciencia. Efemérides científicas. El 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. En el año 2013, la Organización de Naciones Unidas proclamó esta fecha, que fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos, llevados a cabo en Atenas, Grecia, en 1896. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de abril de 1950 y anualmente se escoge un tema que esté basado en las necesidades y sugerencias que realizan los Estados miembros de la OMS. Este mismo día, pero de 1948, se creó la Organización Mundial de la Salud, el organismo especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. Y el 9 de abril de 1773 nace Marian Victoire Guillain-Bolvin, una de las mujeres más importantes en el mundo de la medicina y la obstetricia del siglo XIX. Inventó algunos artilugios que ayudaron a avanzar en este campo médico, como un nuevo pelvímetro o un espéculo vaginal. Fue de las primeras personas que utilizó un estetoscopio para escuchar el corazón de un feto y escribió varios manuales de ginecología que han sido referentes durante más de 150 años. Gracias por continuar con nosotros, auditorio, y los invitamos a conocer el repositorio institucional UJAT. Esta plataforma, fíjense, concentra la producción académica y científica de nuestra universidad, que está disponible para todo el mundo y desde cualquier dispositivo móvil. El repositorio es una plataforma que proporciona acceso abierto a diversos recursos de información académica, científica y tecnológica. Y 3 razones para conocerlo, pues también les voy a compartir que el RIO UJAT, también es conocido así, concentra la producción académica y científica generada por las profesoras y profesores, así como la comunidad estudiantil de nuestra universidad. Y pueden ingresar facilísimo a través de www.ujat.mx o ri.ujat.mx. En el RIUJAT también tienen acceso a tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como revistas científicas, artículos, capítulos de libros y recursos multimedia disponibles para su descarga, y está conectado al repositorio nacional de CONACYT. Además de que tienen diversas maneras de realizar la búsqueda en la plataforma, por ejemplo, por comunidades, autor, título, fecha de envío, palabras clave y año de publicaciones. Contenido al alcance de todos, y si quieren más información pueden comunicarse a la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica al correo electrónico dirección.ddct@ujat.mx. Y bueno, ya después de platicarles de todo esto, les presentamos a nuestro invitado, que nos da muchísimo gusto, que además es el primero de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Nos acompaña el doctor Emanuel Munguía
Valvanera. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchos saludos a tu audiencia. Muchísimas gracias, será un placer poder platicar con usted porque tiene una trayectoria muy amplia y además usted es divulgador científico. Les voy a platicar un poquito de la trayectoria académica y científica del doctor, y es que es profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el 86 en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Su licenciatura fue en Ingeniería Civil, la maestría en Mecánica de Suelos y el doctorado en Hidráulica y Medio Ambiente. Ha participado en diferentes proyectos de investigación con financiamiento externo. De los últimos son la modelación de las variables hidrológicas en la cuenca del Grijalva con CONACYT y prevención de riesgos por inundación en Tabasco, un análisis desde la perspectiva de género con financiamiento PRODEP. Ha escrito artículos en revistas indexadas y arbitradas con temas relacionados con la educación, sociales y la ingeniería hidráulica. Actualmente su línea de investigación es estudios hidrológicos y del medio ambiente para el aprovechamiento sustentable del agua y gestión del riesgo. Así que de esto vamos a platicar, doctor. Muchas cosas que usted puede abordarnos. Estábamos hablando de investigaciones pues de Tabasco, ¿no? De temas que tienen mucho que ver. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido nuevamente. Gracias, muy bien, muy bien. Sí, y tiene razón, Tabasco tiene una gran gama de recursos hídricos y que desgraciadamente no hemos podido aprovechar. Lo que acabas de comentar, el título del tema es bastante extenso y me gustaría describir cada una de las palabras de ese título. Por ejemplo, mencionaste estudios hidrológicos. ¿Qué son los estudios hidrológicos? Bueno, los estudios hidrológicos tienen que ver con el ciclo del agua. El agua en la tierra es una constante. Aparece en las nubes, aparece en los ríos, aparece en el subsuelo, aparece en el mar. Lo que hace los estudios hidrológicos es entender ese ciclo y ver de qué forma física escurre esa agua, principalmente para nosotros. El estudio principal es cómo escurre el agua a través de la superficie terrestre. En nuestro caso de Tabasco, lo caracterizamos como una planicie. Es decir, nuestro territorio es muy plano porque a través del tiempo ha arrastrado una serie de sedimentos, se han formado muchos pantanos y pues es una característica. Algunos le llaman delta porque es la parte de los ríos que llegan al mar. Otros le llaman solamente planicie costera y el delta sería ya la salida de los ríos. Pero bueno, esa es otra discusión. El chiste es que nuestro terreno es plano, plano, plano. Mientras nuestras ideas no sean planas, ¿verdad, doctor? Claro. Vamos a ir a escuchar esta cápsula de introducción para darle pie a todos los conceptos que ya nos iba platicando nuestro invitado. Estudios hidrológicos y de medio ambiente para el aprovechamiento sustentable del agua y gestión del riesgo. Los asentamientos ancestrales, en su mayoría, se establecían en las márgenes de los ríos para utilizar el agua en sus cultivos y el uso doméstico. En varios casos, al paso de cientos de años y al crecer la ciudad, los antiguos cauces se desecan, luego son rellenados o entubados y se oculta el antiguo escurrimiento. Estas acciones causan inundaciones con lluvias intensas a torrenciales. En esta investigación se intentan reconocer los lugares que sufren inundaciones frecuentes, como también los lugares que poco se inundan para la ciudad de Cunduacán, Tabasco. Para el estudio se utilizó un sistema de información geográfica y el modelo digital de elevaciones de la zona, así como la cartografía de las áreas geográficas ocupadas por edificios y calles. Con el sistema de información geográfica se obtuvieron mapas que determinaron zonas con inundación con base al modelo digital de elevaciones de la zona. Se detectó cuáles son las zonas de mayor, menor o nula inundación, presentando que las de mayor inundación están en el antiguo cauce del río. De las imágenes generadas se obtuvieron mapas de peligrosidad con base en la topografía y se espera que el estudio sea de utilidad para difundir entre la población no familiarizada con los mapas especializados las zonas de alta a baja peligrosidad y lograr una alerta temprana en caso de lluvias torrenciales.
Y ahora sí, doctor, pues puede platicarnos más a detalle sobre los conceptos que anteriormente estaba dándonos una pequeña introducción, y ahora sí le vamos a dejar los micrófonos para que usted los aborde de manera completa. Bueno, entonces mira, el ciclo hidrológico se basa mucho en las cuencas. En otros lados le llaman la olla. Las cuencas es cuando llueve, cómo se va recogiendo esa agua. Entonces, muchos de los estudios hidrológicos están asociados a dichas cuencas. Hay cuencas pequeñas, más grandes, medianas, enormes, gigantes. Aquí por Tabasco pasa una de las cuencas más grandes de toda Latinoamérica, que es la cuenca Grijalba-Usumacinta. Y cada cuenca tiene una serie de plantas y animales asociados. El agua es vida, y entonces para estudiar la cuenca tenemos que estudiar el medio ambiente. ¿De qué está constituido las plantas y los animales que se ven beneficiadas de esa agua? Y tenemos que hacer estudios principalmente ecológicos. El medio ambiente es un sistema que tiene que tener cierto equilibrio. Una serie de especies, y parece increíble, pero mientras más especies haya, hay mejor equilibrio. Me refiero a que más especies haya, pero que no abunde. Y cada especie dentro de ese sistema tiene su función. Entonces es algo que tenemos que cuidar. El otro aspecto es el aprovechamiento del agua, un aprovechamiento sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Que nosotros tomemos lo que nos da la naturaleza y lo aprovechemos. Sin embargo, hay otra palabra que es sustentable y sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Que a lo largo del tiempo no se agote ese recurso. Entonces, tenemos que enfocarnos a que el agua sea sustentable y sostenible. Y luego, por último, viene la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es también un aspecto que no era muy común, es muy moderno, digamos que empezó en el siglo pasado y ahora tiene mucha fuerza. Y la gestión del riesgo, gestión quiere decir que hay que atender todo lo que está asociado a un riesgo. El principal riesgo que el grupo de nosotros en la DAIA está estudiando es el riesgo de inundación o los riesgos hidrológicos. También atendemos un poco de riesgo de sismo, pero principalmente el riesgo de inundación, porque es lo que más nos afecta. Y entonces el riesgo es una probabilidad, es un número que si tú lanzas una moneda te puede salir águila, que la probabilidad es un medio, o sol, que la probabilidad es un medio. Entonces este riesgo hay que jugarlo con dos aspectos más importantes con los cuales se mueve, que es la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es el evento de la naturaleza que es agudo, grande, etcétera. Un sismo, un ciclón, una tormenta tropical intensa, esa es la amenaza. Y la vulnerabilidad es qué tanto estamos preparados para recibir esa amenaza, ¿sí? Por ejemplo, una amenaza la podemos manejar constante. No sé si te acuerdes del cuento de los cochinitos, que eran 3 cochinitos, ¿sí? En este caso, la amenaza es el lobo que soplaba muy fuerte. Entonces, uno de los cochinitos hizo una casa de palma. Entonces, la amenaza era el lobo, pero era muy vulnerable porque la casa estaba muy endeble y cuando sopló el lobo, pues el pobre cochinito salió corriendo y se metió a la casa de su hermano, que la había hecho de madera. Entonces, esa vulnerabilidad es menor que la de la casa de palma. Y sopla el lobo y de todos modos la casa de madera se cayó. Y entonces los 2 cochinitos corren con su hermano que hizo una casa de ladrillo. La casa de ladrillo a él le costó un poco más, llevó más tiempo, le tuvo que echar mucho intelecto para pegar ladrillos y todo eso. Cuando llegó el lobo, es decir, cuando llegó la amenaza, la vulnerabilidad era casi nula y no pudo el lobo tirar la casa. Bueno, algo así tenemos que hacer en Tabasco. Imagínate que llega la época de los ciclones y de lluvias tropicales intensas, entonces tenemos que fortificar nuestra casa Tabasco para que
las inundaciones muy difíciles las vamos a poder quitar, pero que no seamos tan vulnerables, ¿sí? Disminuir el riesgo mejorando nuestra vulnerabilidad, es decir, que casi ni nos haga cosquillas el evento de la naturaleza. ¿Cómo podemos realizar eso? No me lo vas a creer, Adrián, pero hay experiencias, mucha experiencia. Nosotros aquí en Tabasco, si ves la historia, pues ahí por los años 40, 50, todo eran pantanos. Apenas llevamos muy poco tiempo viviendo aquí, pero hubo personas que vivieron mucho tiempo, no nada más cientos de años, miles de años en esta región y supieron saber cómo convivir con esas amenazas. ¿Sabes quiénes son? Los mayas. Entonces, los mayas vivieron 3000 años viviendo con los embates de la naturaleza. Y hay mucho que les tenemos que aprender. Desgraciadamente llegaron los españoles, no los de ahora, ojalá nos hubieran invadido los de ahora, pero llegaron los españoles de aquellos tiempos que ellos en Europa guerreaban mucho. Todo era guerra en Europa. Entonces llegaron una casta de salvajes y pues casi exterminaron a nuestros indígenas que tenían altos conocimientos en astronomía, en medicina y también en hidráulica. Eran buenísimos. Y sin embargo, todo ese conocimiento se perdió por ese egocentrismo o ese afán de dominar. En lugar de aprovechar ese conocimiento, pues quedó destruido. Actualmente, muchas de las corrientes de hidrología, de hidráulica, están retomando esos estudios. Inclusive, por ejemplo, en Bolivia, hay una maestría para estudiar cómo escurre el agua en Machu Picchu. A nivel de maestría, o sea, a nivel de especialidad. Ojalá la UJAT aquí en Tabasco tenga una maestría en hidráulica y que estudiemos cómo funcionaban los sistemas hídricos e hidrológicos de los mayas. Bastante interesante. Y la verdad, yo soy nuevo en esto. Los últimos descubrimientos que se han hecho son sorprendentes. Porque ahora, pues has visto tu audiencia y nosotros hemos visto los famosos drones. Entonces, ahora a los drones se les pone unas cámaras que lanzan un rayo y que rebota con la superficie de la Tierra. Hace varios rebotes. Entonces, se van estudiando cada uno de esos rebotes. Los más interesantes de ese rayo que rebota es la superficie de la Tierra, donde quita árboles, quita edificios. Y entonces es así como se han descubierto muchas edificaciones de los mayas. La última se llama Aguada Fénix, que nos arroja un montón de conocimiento sobre cómo vivían los habitantes mayas. Y estoy hablando de esa construcción que ya tiene casi 3000 años, ¿sí? Entonces también se hicieron algunos estudios en Belice, pero casi estoy seguro que están en Tabasco, de unas redes de canales que hicieron los mayas, precisamente para controlar las inundaciones. El equipo de trabajo al cual estoy asociado, habemos matemáticos, de medio ambiente, etcétera, estudiamos esa forma de canales, le llamamos retícula de canales, y nos sorprendió mucho a la hora que hacemos las simulaciones cómo disipan mucho la energía del agua y se controla. Una de las formas que podemos implementar aquí en Tabasco es precisamente eso, hacer una retícula de canales para contrarrestar el riesgo de la inundación. Y ahí indagando, nos sorprendimos también cómo uno de los países que más sufre de inundaciones y que las ha sabido controlar es los Países Bajos. Los Países Bajos precisamente amortiguan el riesgo de la inundación a través de retícula de canales. Pero para llegar a esa retícula de canales tenemos un gran camino que recorrer. Uno de ellos es conservar el agua, cuidar nuestra agua, no contaminarla. He oído yo personas del sentido común que dicen, ay, pues pasamos el agua toda cochina al río. Estamos poniendo unos cuantos litros y el río tiene una gran cantidad de millones de metros cúbicos, no le vamos a hacer ni cosquillas al río. Pero mira, Adrián,
les voy a comentar ahora que estamos viviendo en la pandemia. El virus empezó con 1 o 2 personas, ¿sí? Y se propagó porque había gente donde el virus se podía anidar. Igual pasa cuando vaciamos las aguas sucias a los ríos. Es un pequeño cantidad de caudal en relación a la gran cantidad que trae el agua del río. Sin embargo, esos microbios o esas bacterias o lo que sea se reproducen muy rápido porque hay donde reproducirse y entonces contaminamos mucho más los ríos. Entonces, uno de los primeros aspectos que tenemos que resolver es que si nos inundamos, que nos inundemos con agua limpia, no con agua sucia de los cuerpos de agua que no están tratados y que ahí hay una gran cantidad de bichos. Y eso lo puede constatar aquellas personas que se inundaron y que tienen que arrojar cloro y cloro y cloro para poder limpiar sus casas. Entonces hay muchas cosas en el tintero. ¿Qué sigue en este estudio, doctor? Bueno, un poco te voy a platicar del equipo de trabajo, qué actividades estamos realizando actualmente. Vimos nosotros, algunos municipios de Tabasco han hecho sus mapas de riesgo relacionados con el riesgo de inundación y algunos otros riesgos. Sin embargo, pues hacemos una reflexión de esos mapas porque no están ayudando mucho a la ciudadanía. No son muchos los municipios, creo que son 2 o 3 municipios que han hecho estos planes de riesgo, esos mapas de riesgo, pero no se puede trabajar con ellos, con la población. Son mapas muy especializados, muy desde el enfoque del científico, pero no de la persona común y corriente que tiene su casa y que a veces se inunda cada año, o a veces se inunda cada 5 años, o a veces se inundan cada 10, 15 años. Entonces necesitamos herramientas para poder recorrer las casas y decirles, miren, aquí está la situación. De que nos vamos a inundar, nos vamos a inundar. A lo mejor en 5 años, en 10 años, en 20 años, pero todos en Tabasco, a menos que estemos en una situación muy elevada, tendemos a inundarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando eso suceda? Y lo platicamos con la gente a través de las ciencias sociales que saben hacer entrevistas, que saben platicar con los pobladores, que saben aplicar encuestas. Entonces, vamos viendo cuáles son las mejores soluciones para disminuir el riesgo. Y eso lo platicamos con las autoridades, o que las autoridades nos apoyen para hacer ese diálogo. Los organismos internacionales recomiendan mucho hacer ese tipo de actividad, le llaman gobernanza. Y la gobernanza tuvo un buen impulso hace mucho tiempo, allá por los años 20, 30, pero desgraciadamente fue mal visto que organizaciones sociales o organizaciones de ciudadanos cuestionaran la autoridad. Ahora las organizaciones como la UNESCO, la ONU, dicen no te cuestionan, te están haciendo proposiciones de cómo vivir mejor. Entonces, aquellos organismos políticos que consultan a la gente y que se dejan hacer recomendaciones por parte de la gente son los organismos políticos más fuertes. Los más débiles hacen lo que quieren, no toman en cuenta a la población, no toman en cuenta al sector productivo y entonces eso debilita a ese gobierno. Entonces, esto que te estoy platicando, pues sería bueno implementarlo en todo México y que vean los organismos internacionales que estamos impulsando este término que se llama gobernanza. Y es que para hacer la gobernanza hay que tener buenos políticos, ¿sí? Entonces, las organizaciones sociales están, por las demandas que tienen, por las dificultades que tienen, están mejor preparadas que algunos políticos que no las viven. Tienen mejores propuestas que muchas de las propuestas políticas. Entonces, este es un aspecto social de la hidrología.
un aspecto que tenemos que tomar en cuenta ahora y que es muy, muy importante. Otro aspecto que es muy importante es concebir los estudios hidrológicos a nivel de cuenca. No podemos centrarnos nada más en Tabasco. Muchas de las actividades de los planes hídricos, de los planes de contingencia que se han aplicado en Tabasco, nos han costado muchísimo. Y digo que nos han costado porque son pagados con los impuestos que aportamos nosotros, los recursos económicos que aportamos. Y han tenido muy pobres resultados. Haciendo un análisis de por qué han sido tan pobres, es precisamente por la visión que le han dado a esos aspectos. Se quieren defender del agua. No quieren ver el agua como un recurso al cual se le puede aprovechar para una gran producción y además controlar el riesgo, hacernos menos vulnerables, como platicaba yo de la casa de los cochinitos, hacer nuestra casa de ladrillo para que quede fortificada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hacer estudios a nivel de cuenca, no hacer de estudios locales. Por ejemplo, uno de los aspectos que se vio es que localmente se quería defender a capa y espada Villahermosa, que no se inundara Villahermosa, y se perdieron otros aspectos. Y sin embargo, el año pasado se inundó Villahermosa. Entonces, esa falta de visión, esa falta de ver como un sistema, con una serie de elementos, las inundaciones, es lo que nos falta mucho. Y mucho nos falta porque desgraciadamente muchas de las propuestas y de los programas llegaron del centro. En el centro ya destruyeron ellos el gran avance que había en hidrología de los aztecas. Allá por el año 1920-1930, rellenaron el último canal que habían hecho los aztecas. Los aztecas lo sabían. Los aztecas, a través de sus chinampas y de los canales que hicieron, controlaban las inundaciones y aprovechaban el agua, pero con un éxito enorme. Entonces, años de conocimiento fueron destruidos y acabaron con inundaciones. En la Ciudad de México están cotidianas las inundaciones. Allá por los años 40 hubo una fuerte inundación del zócalo de la ciudad y actualmente han tenido que hacer grandes obras hidráulicas para evitar la inundación. Pero no es el caso es convivir con el agua. Entonces, retomando esas experiencias de la Ciudad de México, no nos pueden traer programas porque ellos mismos no saben qué hacer con tanta agua. Por Tabasco pasa la tercera parte de toda el agua dulce que escurre en México. Es muchísima agua. Entonces, tenemos que saber cómo hacer la gestión de esa cantidad de agua para aprovecharlo en agricultura, en la ganadería, evitar que nos inundemos tan cotidianamente y que si nos inundamos no sea tan grave la inundación y ver de qué forma lo podemos realizar, pero ya tomando en cuenta a la gente que sabe de escurrimientos de agua en Tabasco. El campesino más sencillo sabe muy bien cómo se mueve el agua en el río, ¿sí? Y así, tenemos que dialogar entre todos. Claro, un campesino no tiene las ecuaciones diferenciales de la hidráulica ni nada de eso. En este caso, la universidad las tiene. Pero entonces se escucha al campesino y vemos nuestras ecuaciones, cómo se comportan a lo que nos dice el campesino. Y escuchamos al productor y entonces empezamos a ver cómo le podemos ofrecer agua dulce, agua limpia para aumentar su producción. Y empezamos a ver al gobierno, dialogando con el gobierno para ver qué recursos económicos hay y cómo nos podemos organizar como sociedad para aprovechar nuestra agua. Y así, haciendo esos vínculos, poco a poco se van obteniendo éxito, poco a poco. ¿Por qué tenemos que empezar? Por limpiar nuestros cuerpos de agua. No más basura a los ríos, no más basura a las lagunas. Plantas de tratamiento en todos lados, chiquitas, medianas, más grandes, enormes, y que estén cerca de donde está el agua usada, el agua
como tenemos muchos cuerpos de agua, entonces tenemos que tener plantas de tratamiento antes de lanzar el agua al cuerpo de agua, ¿sí? Entonces tiene que estar cerca de donde se usa el agua, donde están las aguas usadas, para vaciarlas ya tratadas a los cuerpos de agua. Actualmente Villahermosa cuenta con una planta muy grande y muy importante de tratamiento de aguas negras. No se le ha dado mucha propaganda. Casi estoy seguro que tus oyentes no sabían de esa planta. Está rumbo a la carretera Macuspana. Entonces costó miles de millones de pesos. Está como a 40 kilómetros. ¿Sabes cuántos litros de agua ha purificado? 0 litros de agua. 0.00000 litros de agua. Esa millonada inversión fue un elefante blanco. Pero ahora sí, ahora podemos cambiar las cosas. ¿De qué manera? Pues haciendo gobernanza. Esa es la fórmula. Platiquemos con todos los sectores, hagamos herramientas para ir con la gente y decirle, mira, el agua escurre por aquí, eso que te pasó sucedió por esto, por aquello, y dialoguemos con todo mundo, pongámonos de acuerdo, y claro, va a haber diferencias, y va a haber intereses, y va a haber jalones, pero eso es parte de hacer una buena propuesta política. Y ya involucrados todos, vamos avanzando poco a poco. Pero ¿cuál es el primer paso? Así como pregunta de examen. Limpiar nuestros cuerpos de agua, ¿sí? Muchos extranjeros han visitado la Laguna de las Ilusiones y en pláticas con ellos nos dicen, ay, está bien bonita su laguna, está preciosa, pero limpien el agua, se ve que ese verdor no es agua sana. Y yo por dentro les digo, ay, si vieran los demás cuerpos de agua cómo están llenos de lirio y todos eutrofiados, no. Entonces, pues me quedo calladito porque yo soy de casa. Y yo les digo, sí, ya las autoridades están muy empeñadas en limpiar el agua de la Laguna de las Ilusiones. Pero por dentro, como tabasqueño, como gente que vive aquí, tengo que tratar de llamar a la gente a que hagamos de la mejor manera posible nuestros recursos hídricos. Otro elemento que estamos investigando, desgraciadamente luego no nos da tiempo con tantas tareas que tenemos y se nos queda la investigación en el tintero. Pero hay una gran discusión que si hay cambio climático o no hay cambio climático. De que si está subiendo el calor, pero ahora hemos pasado muchos fríos, sobre todo en los países del norte. Entonces, pues empezamos a hacer un sondeo de cómo estaba la intensidad de las lluvias aquí en Tabasco. Y hicimos ahí algunas gráficas desde los primeros estaciones meteorológicas que existieron aquí y de estudios de la lluvia. Y empezamos a hacer gráficas de cómo se fue comportando la lluvia día con día o mes con mes. Entonces observamos que ya desde los años 40 empezaba el cambio climático. Son periodos largos de sequía y luego vienen periodos un poco más cortos pero de lluvia. Y después otro periodo largo de sequía y otro periodo de lluvia. Esta investigación la acabamos el año pasado y entonces vimos que no, el antepasado, es 2019 en el 18 y vimos que el periodo del 18 se había agotado el tiempo de sequías. Entonces el 19, 20 que viene y los años subsiguientes van a ser de intensas lluvias. Vienen periodos de fuertes lluvias y es un buen momento para aquellos que que son vulnerables a inundación y aquellos que casi estaban por inundarse, que se prevengan, que tomen las medidas pertinentes para que no les afecte tanto la inundación y que vayan viendo en caso de inundación con quién van a vivir, cómo van a resguardar sus cosas, etcétera. A lo mejor no nos inundamos, pero no queda por demás tomar las precauciones. Y vivimos aquí en Tabasco y tenemos que convivir con eso.
Si nos cambiamos de lugar, es muy difícil cambiarse de lugar. Necesita ser muy dramática la situación como para que una familia cambie pues lo que tiene, pues su casa, sus amigos, su trabajo. Entonces, lo más recomendable es saber convivir con lo que tenemos. Entonces, tenemos que prevenir mucho. E igual, si nos llegamos a inundar, entonces que los cuerpos de agua que estén cerca de nuestra casa, que esté limpio, que el agua está limpia, para que si nos inundamos, no nos afecte tanto a nuestra salud, no nos afecte tanto a nuestra edificación o a nuestra zona. Y bueno, yo he platicado con algunos estudiantes, conmigo mismo, con algunos compañeros, y generalmente tenemos cuerpos de agua cerca. Y generalmente cuando se desborda, pues el agua sucia nos crea mucho daño. Entonces, ese es el primer paso. Y eso es algo que, pues, como sociedad tenemos que exigir y también que cuidar, ¿sí? Porque nos es muy fácil que si vivo cerca de un cuerpo de agua, pues vaciar mis aguas negras a ese cuerpo de agua. Y no es factible eso. Desgraciadamente nuestras autoridades han sido muy tolerantes, pero eso es casi cárcel. La normativa mexicana dice que eso no lo podemos hacer. E igual, si como sociedad exigimos que se limpien los cuerpos de agua, tenemos que demandar a la autoridad a que implemente mecanismos de tratamiento de agua. Pues es lo que estamos tratando con investigadores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. La doctora Guadalupe, estamos viendo los mapas de riesgo y llevarlos a la población para tratar de organizar a la población por colonia, por grupos de personas, no necesariamente por colonia, sino por grupos de vecinos, para que ellos vean en caso de inundación qué medidas van a tomar, que estén alertas cuando empiece a crecer el agua o las lluvias sean muy fuertes y hacia dónde sería conveniente refugiarse. Yo estoy elaborando como investigador de ingeniería y arquitectura los mapas de inundaciones. Es que también hay una gran variedad de mapas de inundación que se pueden realizar. Uno es por lluvia, otro es por desbordamiento del río, otro es por combinación de los dos, otro es por la infraestructura. A veces se hace una carretera y entonces el agua ya no escurre en su forma natural. Entonces son muchas variantes. Por lo menos crear algunas de esas variantes y mostrarle a la población, si llueve mucho, mira lo que te puede pasar. Si se desborda el río, mira lo que te puede pasar. Si construyen la carretera que está aquí al lado, vigila que le pongan alcantarillado para que el agua escurra bien y que lo hagan bien, si no te vas a inundar. Y así sucesivamente. Entonces queremos trabajar ya no tanto como para hacer propuestas para el gobierno, sino para hacer propuestas para la población. Y principalmente con las mujeres. El programa, no tengo el título correcto, pero tenía un enfoque de género, porque por lo general las mujeres son las que se organizan mejor en estos casos de desastres. Y entonces esa facultad que tienen nos ayudaría a los hombres, pues, a tomar mejores decisiones. Entonces es un trabajo bastante interesante que estamos realizando y que eso es lo que queremos hacer, ver que la investigación sí tiene una aplicación para la sociedad. Una de las partes sustantivas de la universidad es que se vea beneficiada la sociedad en su conjunto y principalmente los más vulnerables. La otra cuestión es el tratamiento de aguas. ¿Cómo le podemos hacer para tratar nuestras aguas? Entonces, estamos haciendo algunos estudios y parece ser que la mejor opción es poner plantas de tratamiento pequeñas. Por ejemplo, organizamos 5 o 6 casas o organizamos 2 o 3 manzanas de casas y que ellos estén al pendiente de su planta de tratamiento, que vean
que estén atentos y que inclusive ellos puedan dar los suministros a esa planta de tratamiento. Hacerlas lo más autónoma posible, pero que crean una vigilancia ciudadana, por ejemplo, para que no se roben el material eléctrico, para que no se roben la bomba, para que esté funcionando bien, para desasolvarla cuando le toca desasolvar la planta, pero que la misma organización de vecinos la conduzca, ¿sí? Y puede ser vecinos de colonias populares o pueden ser vecinos de colonias de un nivel más elevado, pues un nivel medio, en donde también ellos se encarguen del manejo de sus aguas usadas a través de una comisión de vecinos o algo así, y que estén pendientes. Es mejor que estén pendientes ellos a que la autoridad esté quebrándose en 1000 pedazos para estar viendo los cárcamos, estar viendo las bombas, estar viendo el desasolve y todo eso. Las organizaciones de vecinos pueden avisarle a la autoridad cuando ya requiere un mantenimiento, y si la autoridad no tiene los recursos suficientes, que ellos mismos se encarguen de ese mantenimiento porque lo necesitan. Efectivamente, doctor. ¿Algún mensaje que nos quiera compartir ya para despedirnos de manera muy breve? Bueno, pues yo quisiera retomar la gran cantidad de agua que tenemos en Tabasco y que somos la envidia de muchos países y de muchas regiones. Muchos lugares de la tierra quisieran tener esta gran cantidad de agua, por una parte. Y por otra parte, en este sentido tenemos que querer nuestra agua. Y por otra parte, cuidar nuestra agua, conservarla, darle calidad al agua y saber convivir con ella. No vamos a tener una mejor riqueza que el agua. Gracias, doctor, por todas sus palabras, por todo este conocimiento que nos ha compartido. Esperemos que sea de mucha utilidad, no solamente para el radioescucha, para ustedes público, sino también para que toda la sociedad salga adelante y entendamos que necesitamos unirnos para lograr los objetivos de mayor responsabilidad social y que puedan beneficiar a todos. Al contrario, muchas gracias por tu invitación, Adrián, y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias, auditorio. Ha sido un placer estar platicando con nuestro invitado, el doctor Emanuel Munguía Valvanera, profesor e investigador de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, y este tema tan importante, estudios hidrológicos y de medio ambiente para el aprovechamiento sustentable del agua y gestión del riesgo. De parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, nos despedimos invitándolos a que nos escuchen en una próxima emisión donde tendremos más invitados, más conocimiento científico generado por nuestra alma mater. Soy Adrián de Dios y los invito a que sigan disfrutando de Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria, y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.